La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro. Esto es en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Y bueno, reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y esta tarde, con ayuda del Espíritu Santo, trataremos de abordar un tema que hemos denominado No te sientas satisfecho. Y bueno, este tema surge pues a raíz de oír una frase que me pareció, parece muy sencilla, pero me pareció interesante. Y dice que ¿para qué quieres ir al cielo si allá se encuentra el autor del libro que tanto te aburre? Y me llamó la atención porque en cierta forma tiene cierta verdad. Muchas veces hablamos de la Biblia, pero ¿cuántas veces la hemos leído o qué tanta atención hemos puesto en la palabra de Dios? O si creemos que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios, porque de ahí surge todo, ¿verdad? Si no entendemos o si no hemos reconocido en nuestro corazón que es la palabra de Dios, pues entonces sería un libro más para aquel que tiene ese concepto. Nosotros, a través del Espíritu Santo, hemos entendido que es la palabra de Dios y que Dios nos habla a través de su bendita palabra. Y es algo que amamos. Aprendimos a amar la Biblia antes de leerla porque hemos entendido que es la palabra de Dios. Y poco a poco nos vamos internando en cada uno de los pasajes, en cada uno de los versículos. Y cuando tenemos una fe verdadera y cuando tenemos una disposición en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, pues entonces el Señor, en su infinita misericordia, nos empieza a hablar. Y de ahí nace el tema que hemos denominado No te sientas satisfecho. Y pensaba yo en esto, y yo decía, bueno, cuando uno tiene el gozo en nuestro corazón de ese nuevo nacimiento, que cuando recibimos y reconocemos a nuestro Jesucristo como nuestro único y real Salvador, entonces viene un cambio en nuestra vida. Dice que ahora somos nuevas criaturas. Entonces empezamos a entender de manera diferente aquello que ignorábamos, aquello que incluso entendíamos como religiosismo, como fanatismo. Ahora entendemos que es la verdadera palabra de Dios. Y entendemos también los extremos, ¿verdad? Porque hemos visto que el Evangelio del Señor Jesucristo es de equilibrio, que a veces se tiende a un cierto misticismo o a veces se toma de manera muy ligera. Debemos tener un equilibrio. Hemos dicho que en el equilibrio hay virtud y es verdaderamente lo que nos enseña la palabra, que nosotros aprendamos a tener equilibrio. Y es en razón de eso que nosotros hemos de tener una hambre por la palabra, una intensidad, una pasión por conocer más del Señor. Tú no puedes amar algo que no conoces. Entonces, si nosotros decimos que amamos al Señor, deberíamos de tener en nuestro corazón el deseo ferviente de conocerle cada día más. ¿Y cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo le vamos a conocer? A través de su bendita palabra. Es como tenemos la posibilidad. El Señor nos dejó su bendita palabra para que nosotros seamos instruidos, para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Entonces es el deseo, pero muchas veces nosotros quedamos saciados. A veces decimos, bueno, esto no debo de tomarlo tan a pecho, ¿verdad?
esto es en la iglesia, aquí ya es la vida y la vida pues es diferente, ¿verdad? Muchas veces se piensa que lo que se platica en la iglesia no se debe trasladar a la vida y nosotros hemos entendido a través de la palabra que es precisamente lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, que vivamos la palabra, que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pero de la misma manera que nosotros tenemos apetito y hasta saciarnos comemos, de la misma manera deberíamos de tener el deseo de llenarnos cada día más de la palabra. Hay una alabanza que ahora recuerdo y dice, nadie está tan cerca de Dios que no puede estarlo más. Yo creo que en estos tiempos difíciles, yo creo que en estos tiempos donde hay un agobio constante de problemas, de incertidumbre, de preocupación, incluso de escasez, los problemas se acentúan más, a veces los tiempos de soledad y esa soledad que solamente tiene aquel que no conoce a Dios, ¿verdad? Porque cuando conoces verdaderamente a Dios, tú no puedes estar solo. El Señor siempre está al pendiente de nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros examinemos nuestra vida, examinemos cómo estamos en nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos caminando? Si verdaderamente le estamos conociendo, si verdaderamente estamos buscando cada día más de su presencia, de su amor, de su misericordia, del conocimiento que nos da la bendita palabra. Porque a veces podemos estar satisfechos. Y aquellos que creen que ya saben, que tienen conocimiento ya de la palabra y que pues ya no es para ellos, ¿verdad? Porque ellos ya lo saben. Muchas veces te encuentras con ese tipo de personas, ¿verdad? O de hermanos. Y después se dan cuenta que no. Entonces, hay un adjetivo un poquito fuerte, ¿verdad? Pero se dice que son viejos cristianos con mamila, ¿verdad? Porque ya no avanzan. O sea, con el conocimiento que tienen, con lo poco que han leído, con lo poco que han oído, ya no quieren avanzar. Se encuentran saciados. Por eso el tema que pusimos a este programa es, no te sientas satisfecho. Siempre en Dios hay que buscar más, más. Muchas veces nos conformamos con lo menos. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Cuando empezamos a caminar en el Señor, empezamos en nuestro primer amor. Y decía un pastor, queremos orar hasta por las plantas y queremos orar por todas las personas y queremos compartirles nuestra experiencia, pero poco a poco se va ahogando ese sentir, esa pasión por las cosas de Dios. Hace que vuelves a ser el mismo. Mira qué tremendo. Porque ese amor debe de ser constante, en un avance constante, pero en una situación de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de no estar saciado, cada día llenarte más de la palabra, llenarte más del conocimiento de Dios. Y es precisamente lo que nos lleva la palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Veamos el versículo 1 y 2. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra hace una exhortación, que no nos saciemos. Como un bebé hasta que se siente saciado es que deja de succionar, ¿verdad? El pecho materno. Pero eso es solamente un tiempo, ¿verdad? Porque vuelve a las 3 horas, vuelve a querer ese alimento y lo vuelve a tener. Y dice el versículo, me llama la atención el versículo 2, porque dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Viendo algo en una cuestión médica, vemos qué tan importante es la leche materna. Muchos niños que ya no les dan la leche materna crecen con problemas, deficiencias genéticas, situaciones de enfermedad, más expuestos ya cuando son grandes, ¿verdad? Quiere decir que la leche materna es algo fundamental para el crecimiento de ese niño. Entonces, cuando dice la palabra que desead como niños recién nacidos, entonces
dice la leche espiritual no adulterada. Cuidemos lo que estamos estudiando, cuidemos lo que estamos leyendo. Muchas veces enfocamos nuestra atención en cosas que no nos están dejando enseñanza y que son cosas camuflajeadas. Mira, recordemos que toda mentira va envuelta de algo de verdad para que lo creas, ¿no? Por eso tenemos que aprender a discernir la palabra, a entenderla. Entonces dice el versículo que desechemos pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, toda maledicencia, y deseemos como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mira qué analogía tan tremenda nos da la palabra cuando nos dice, sé como niño. Anhela, no te sientas satisfecho y si te sientes satisfecho, descansa y vuelve a tomar esa leche materna no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcas. Y mira, dice, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar más de Dios. Cada día buscar más de Dios. Mira, muchas veces por ese tipo de situaciones que estamos viviendo, por esta pandemia que estamos viviendo, puede haber desánimo. La semana pasada hablábamos de que no nos desanimemos, ¿verdad? Que sigamos adelante. Más adelante vamos a estudiar un poquito respecto al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero qué importante es estarnos examinando, ver cómo estamos viviendo el Evangelio, si verdaderamente estás creciendo en la palabra o sigues siendo igual que cuando conociste, y no, ¿verdad? Pues no cuando conociste, porque decíamos que cuando conoces, empiezas a conocer las cosas de Dios, empieza una llenura en tu vida, un gozo en tu corazón de conocer más y más, estás en tu primer amor, ¿verdad? Pero después viene un enfriamiento. Y ese enfriamiento es muy peligroso porque ahí te puedes quedar atrapado. Decían, para explicar lo de lo que está pasando ahora de la pandemia, decían que tuviéramos cuidado, ¿verdad? Y yo no lo había visto de esa manera, lo habíamos platicado como ejemplo o como una ilustración en otras predicaciones, pero ahora decía el síndrome de la rana, no sé cuál es el título completo, pero explicaba, ¿verdad? Que si la rana tú la pones, la tratas de meter a una olla de agua caliente, pues inmediatamente salta y escapa, ¿verdad? Pero si a esa olla tú le metes la rana y después poco a poco vas poniendo la flama y poco a poco va calentando, cuando la rana asienta, pues ya está toda, pues quemada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que si tú no tienes cuidado con lo que está, decíamos en la mañana que con una persona que estaba yo platicando, le decía, muchas veces la gente se confía, ¿verdad? Que no está pasando nada, mientras no pase cerca de ti, tú crees que no está pasando nada. Cuando nosotros vemos esta situación ya de cerca, con familiares, con amigos, entonces decimos, bueno, tenemos que tener cuidado. A veces hay una fe mal aplicada. A veces dice, bueno, a mí no me puede pasar nada porque Dios está conmigo. Te digo una cosa, Dios está contigo, seguro. Pero hay cosas que Dios permite porque tiene propósitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarnos. Y eso es lo que pasa, que a veces te acostumbras tanto a las cosas que ya ni sientes ver lo que está pasando. Y retomando el tema, es eso lo que puede pasar en nuestra vida como cristianos. A veces tú piensas que pues es todo lo que tenemos, ¿verdad? Y el diablo viene con mentiras, viene con engaños. Decía un hermano en una predicación el domingo, decía, el mundo poco a poco se está infiltrando, el diablo se está infiltrando en las casas, en las iglesias, en tu vida, con cosas sutiles, ¿verdad? Cosas pequeñas que a veces no vas sintiendo y cuando sientes ya estás atrapado en ciertas cosas. Tú dices, bueno, pues si no pasa nada, si hago esto no pasa nada. Nadie me ve, te ve Dios y a Dios no lo engañas, porque dice la palabra, no os engañéis,
porque de Dios nadie se burla. Lo que tú siembras, eso cosechas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir íntegramente, honestamente, vivir en la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no tenemos cuidado, podemos dejar o permitir que el diablo empiece a invadir nuestra vida o el mundo. Y entonces creemos que estamos viviendo un verdadero cristianismo y no es cierto. A veces solamente vamos a aliviar nuestra conciencia, la congregación, ¿verdad? La iglesia, el templo. Por eso a veces me llama la atención, ¿no? En estos tiempos que se agobia uno tanto, ¿verdad? Hay hermanos que se agobian porque no está yendo a la iglesia de manera constante como se hacía antes. Pero la pregunta sería, muchas veces cuando podías hacerlo, no ibas, ¿no? Dices, bueno, pues no voy el domingo. Y por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué te quiero decir con esto? La llenura de Dios, tu comunión con Dios, no depende de un lugar. ¿Se crea un ambiente más favorable? Sí, en una iglesia es un ambiente más favorable, compartes con los hermanos, hay ciertas situaciones, hay ciertas cosas que se hacen y que son de manera diferente, ¿verdad? Y que te llenan en el espíritu. Y que es importante porque una de las cuestiones más importantes es verdaderamente amarnos unos a otros y ese amor de hermandad, ese amor que quiere Dios que tengamos unos con otros se ve expresado precisamente en la iglesia. Por eso es importante, dice la palabra, no dejarse de congregar como otros tienen por costumbre. ¿Es importante congregarse? Claro que sí, es muy importante. Pero tampoco debe de agobiarnos cuando no podemos hacerlo por precaución, por cuidado. Y a lo mejor ni siquiera cuidado tanto por uno mismo, ¿verdad? Sino por los demás. Porque a veces somos egoístas, a veces nomás pensamos en nosotros. Y es importante que nosotros realmente nos cuidemos, pero de esa manera también cuidamos a los demás. Digo, hablando propiamente de la pandemia, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decíamos, conforme a lo que estamos leyendo y al tema que estamos abordando, no estar satisfechos, buscar cada día más de Dios. Y en estos tiempos de problemas, en estos tiempos de angustias, de preocupaciones, de incertidumbre, hay que buscar más de Dios, hay que buscar más de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del conocimiento de la palabra, a través que busquemos lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a conocer lo que Dios quiere en nuestras vidas si no leemos su bendita palabra? ¿Y cómo podemos atrevernos a decirnos que amamos a Dios si no le conocemos? Hace algunos programas abordamos el tema, ¿verdad? ¿Conoces a Dios? Era la pregunta. Si tú no conoces a Dios y le estás adorando, pues lo estás convirtiendo en una idolatría. Tenemos que conocer a Dios, hermano. Y te digo una cosa, entre más lo conozcas, entre más entiendas la palabra, más lo vas a amar, porque te vas a entender todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo como de manera milimétrica ha dejado todo en su bendita palabra. Si quieres ser un buen padre, está en la Biblia. Si quieres ser un buen hijo, está en la Biblia. Si quieres ser un buen amigo, un buen hermano, está en la Biblia. Todo está en la palabra de Dios. Y por eso es la exhortación. Busquemos cada día más de Dios a través de la bendita palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos empezado a conocer de Dios, nos damos cuenta en qué ignorancia vivíamos, amigo hermano que me escuchas. Cuando no conocíamos de Dios, vivíamos en una total ignorancia. Recordemos lo que dice en el Antiguo Testamento respecto al pueblo hebreo. Dice que se perdió por la ignorancia, por su dura cerviz, por la falta de conocimiento. Que eso no te pase a ti, que no me pase a mí, que busquemos cada día más de Dios a través de su palabra. Cada día busquemos entender por qué Dios hace las cosas, por qué quiere en nuestra vida, cuál es su voluntad. Dice un versículo que hemos utilizado mucho en estos tiempos, ¿verdad? Dice la palabra que a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien, pero no entendemos todo el versículo.
Dice que para los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Para los que aman a Dios. El segundo punto es para los que para su propósito han sido creados. No para tu propósito, sino para el propósito de Dios. Tú y yo tenemos un propósito en esta tierra y el Señor quiere que se cumpla ese propósito en tu vida y en mi vida. Mira, vamos a ver en Filipenses y vamos a ver algo ya de manera práctica, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo vivió esto. Vamos a ver Filipenses capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el versículo 15 y después empezamos a analizar algunos versículos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hasta la meta, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Mira lo que dice, todo lo que nos dijo el apóstol Pablo en estos versículos que acabamos de leer. Él tenía un propósito, conocer a Dios. Dice el versículo 10, quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Mira el anhelo del apóstol Pablo, conocer más al Señor, conocerle. Esa es la única manera que nosotros podemos verdaderamente amar al Señor. Dice la palabra, el que me ama obedece mis mandamientos. Y la pregunta sería, ¿obedeces los mandamientos del Señor? ¿Verdaderamente los estás obedeciendo? ¿Verdaderamente el Señor ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Verdaderamente anhelas conocerlo más? ¿Verdaderamente buscas más de su palabra? Y la pregunta aquí de manera práctica sería, ¿cuánto tiempo dedicas a leer la Biblia, va? ¿Cuánto tiempo dedicas a meditar en la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? A buscar de Dios, a buscar tener una verdadera comunión con el Señor. Mira, todo lo que había ya vivido el apóstol Pablo, perito arquitecto de la palabra, y dice en el versículo 11, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya ya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Él mismo decía, no lo he alcanzado. ¿Y sabes cuándo lo iba a alcanzar aquí en la tierra? Nunca. ¿Sabes cuándo lo vamos a alcanzar en la tierra? Tú y yo, nunca. Sino tenemos que anhelar cada día más, más y más. Porque va a haber una transformación. Y es cuando vamos a ver la gloria del Señor manifestada en nuestra vida. Por eso debe haber anhelo en nuestro corazón de conocerle cada día más. No debemos sentirnos satisfechos. Siempre tenemos que buscar más y más, tener pasión por las cosas de Dios. Es importante que entendamos esto, amigo, hermano, que me escuchas. Si no lo entendemos, vamos a estar como
detenidos ya con lo que sabemos, con lo poco que hemos aprendido, con lo mínimo que hemos aprendido, ya nos sentimos satisfechos. No, hermano, tenemos que anhelar cada día más de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Examíname y dime si hay en mí algo que no te agrada. Mírame, examíname y muéstrame lo que debo cambiar, pues quiero ser ofrenda de adoración para ti, Señor, pues quiero ser ofrenda de adoración para ti, Señor. Oh, mírame, Señor, examíname y examíname. Dime si hay en mí algo que no te agrada. Mírame, Oh, mírame, examíname examíname, Señor, y muéstrame lo que debo cambiar, pues quiero ser ofrenda de ofrenda de adoración para ti, Señor, pues quiero ser ofrenda de ofrenda, quiero ser adoración para ti, Señor. Oh, sí, Señor, solo para ti, Señor. Estamos de regreso y leíamos precisamente en Filipenses capítulo 3, en el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo que tenía, dice que lo tiene por basura. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso lo dice el versículo 8 en la parte final. Mira qué tremendo. Todo lo que tenía. Y si vamos un poco a la historia, te das cuenta que Pablo no era un hombre con escasez económica, ¿verdad? Era un hombre que tenía cierta posición, era un hombre que más adelante vamos a ver cómo vivía y qué hacía. Seguramente tenía un lugar de privilegio. Sin embargo, dice que todo eso lo tenía ¿qué? Por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino que la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. O sea, estaba consciente del sufrimiento, estaba consciente de lo que había vivido nuestro Señor Jesucristo y aún así tenía el anhelo de conocerlo más y vivir de la manera que el Señor vivió. Y mira, dice hasta llegar a ser semejante a Él y también lo que dice en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Y luego ya viene lo que habíamos analizado en el segmento anterior. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Recordemos que el único perfecto es el Señor. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, había en su corazón el anhelo de alcanzar la altura del varón perfecto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Hay que tener acción. No solamente te puedes quedar pasmado, detenido. Hay que seguir buscando de Dios. Hay que seguir aprendiendo más. Hay que seguir cumpliendo sus mandamientos. Dice la Gran Comisión que vayamos y prediquemos a toda criatura. ¿Qué tanto lo estamos haciendo, verdad? Y mira, me llamó la atención una frase que dijo un hermano el domingo en la predicación, pero dijo, no me acuerdo muy bien, pero lo que señala es que mucha gente no lee la Biblia, pero sí ven la vida de los que la están predicando. Entonces, si tú predicas, debes estar también de alguna manera cuidando tu testimonio. Porque muchas veces no está leyendo las personas la Biblia, pero en base a lo que tú le estás dando testimonio. Recordemos que dice la palabra que somos cartas abiertas a los hombres. Entonces, si somos cartas abiertas a los hombres y debemos reflejar embajadores de Cristo, cuando ellos nos ven, eso puede ser una fuente de inspiración o una piedra de tropiezo. La decisión está en tu vivir. Tenemos una gran responsabilidad, hermano que me escuchas. Si tú un día aceptaste a Cristo como tu Salvador aquí en la tierra, porque recordemos que el Señor, lo reconozcas o no, es el Señor y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero ese día tú aceptaste esa responsabilidad y empezaste a caminar. Te bautizaste y dice que ahora eres una nueva criatura, pero si no hay un cambio en tu vida, si no empiezas a crecer, si no empiezas a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, pues entonces no te engañes, amigo, hermano, que me escuchas, ¿verdad? Porque las consecuencias pueden ser fatales. Y es una cuestión responsable decírtelo, ¿verdad? Porque te podemos decir, ¿sabes qué? Tú ya hiciste una vez la oración de fe y tú ya eres salvo y... No, dice la palabra que cuidemos la salvación. ¿Para qué vas a cuidar algo que no puedes perder?
Es muy cuestionable eso, ¿eh? No, y no es que Dios nos quite, porque mira, lo que Dios da no lo quita, pero tú lo desprecias, tú lo dejas y lo puedes perder, no porque Dios te lo quite. Es un tema un poco abundante, ¿verdad? Eso, pero es hasta cierto punto ahora con la ayuda del Espíritu Santo fácil de entender. Pero mira, dice más adelante, así que todos somos perfectos, así que todos somos, todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. No es que seamos perfectos por nosotros mismos, hermanos. No es que seamos dignos por nosotros mismos. El que nos hace dignos es el Señor. Mira, mira qué amor y qué misericordia de nuestro amado Padre. Ahora, debemos entender también que esa ignorancia de la cual se da cuenta Pablo, ¿verdad? Cuando ya empieza a caminar en el Señor y empieza a vivir y empieza a recibir guianza del Espíritu Santo para empezar a escribir las cartas que de alguna manera son fundamentales para las iglesias. Cuando se le nombra perito, arquitecto de la palabra, entonces él entiende en la ignorancia en que se vivía. Ahora puede ver claro todo lo que hacía que era incorrecto. Mira, vamos a ver en primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Vamos a dar lectura desde el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, y la gracia de nuestro Jesucristo, nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mira qué tremendo. Mira, ve en el versículo 13, amigo hermano, cómo dice la palabra, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia. ¿Merecía Pablo? Después de haber hecho todo eso, ¿merecía el lugar que le dio Dios? No lo merecía. Pero es la misericordia de Dios, la misericordia soberana. Porque el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Y por qué? Porque tenía un plan perfecto para Pablo. Pablo iba a ser un factor determinante para el crecimiento del Evangelio, para la expansión del Evangelio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Él mismo reconoce, yo era ignorante en aquel tiempo. Hacía todo esto por ignorancia porque no conocía la palabra. Y esa es la constante preocupación que deberíamos de tener, amigo, hermano, que me escuchas. Entre más leemos la Biblia, más nos damos cuenta de todo lo que nos falta por aprender, de todo lo que ignoramos. Y es importante entonces que nosotros verdaderamente busquemos más de Dios, busquemos no estar satisfechos, decíamos. Muchas veces nos podemos conformar con migajas cuando el Señor tiene un plato especial para nosotros. Muchas veces nos conformamos con lo mínimo. Es importante que nosotros busquemos cada día más de Dios. Busquemos más de su presencia, de su amor, de su misericordia. Y lo conozcamos más. Que no haya esa ignorancia en tu vida. Mira qué tremendo, oyes una predicación y de repente dices, ¿de qué está hablando, no? A veces las predicaciones son más profundas. Y de repente, si tú no estás en el entendimiento de la palabra, va a llegar un momento que no estés entendiendo nada. Y a veces te quedas así. Te quedas con lo mínimo, ¿verdad? Te quedas con los rudimentos. La exhortación que decía el apóstol Pablo, ya tenemos que estar más avanzados, no solamente quedarnos con los rudimentos, sino seguir creciendo en la palabra. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creciendo?
Mientras Dios nos tenga en esta tierra, hay que seguir creciendo, hermano. Constantemente, constantemente, buscando más de Dios, buscando más de Dios. Buscando más de su presencia, de su amor, de su misericordia. Hay pequeños detalles que de repente oyes y dices, sí es cierto, yo no había entendido esto. Y cuando te das cuenta, dices, el Señor me estaba queriendo enseñar esto y no lo había entendido. Cuando pasas por un versículo en la Biblia y no le haces mucho caso y de repente te das cuenta de lo hermoso que es. Y cuando tienes duda de un pasaje y de repente lo vuelves a leer y te das cuenta que ahí venía la respuesta. Es cuando tú estás anhelando, y cuando tú te estás anhelando y tienes ese deseo en tu corazón, el Señor lo percibe y a través de su Espíritu Santo te da esa llenura, te da esa capacidad para poder entender y discernir la palabra. Entonces el apóstol Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia. Él mismo se sabía inmerecido, que no merecía lo que Dios le estaba dando. Porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia, en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amigo, hermano que me escuchas, el diablo, el mundo, tú mismo, porque a veces somos nosotros los principales enemigos, aprovechamos la ignorancia. El diablo aprovecha tu ignorancia. Y con la misma palabra a veces pretende engañarte. Recordemos cuando quiso hacer caer a nuestro Señor, ¿verdad? Después de ese ayuno en el desierto. Si eres hijo de Dios, recordemos ese pasaje, ¿verdad? Pero con la misma palabra del Señor, con la certeza que da la palabra, lo pone en su lugar y nunca fue engañado. ¿Pero por qué? Porque el Señor conocía y entendía y en el momento que tuvo que utilizar la palabra lo utilizaba acertadamente. De la misma manera tú y yo tenemos que hacerlo. Que el diablo no te engañe. Que el diablo no te engañe con sutilezas, con cosas de que no pasa nada. Haz esto y no pasa nada, ¿verdad? Y volvemos al Antiguo Testamento, volvemos al Génesis, ¿verdad? Cuando fue engañada Eva, ¿verdad? Por el serpiente. Cuando le dijo, no, el Señor no quiere, porque te puedes ser igual que Dios. Hubo engaño, ¿verdad? Hubo seducción. Es lo mismo que puede pasar si hay ignorancia en nuestra vida. Por eso, amigo, hermano, la exhortación es no estés satisfecho de las cosas de Dios. Siempre hay que buscar más de Dios, hermano. Siempre, siempre. Hay que llenarnos más. Hay que aprender a discernir la palabra. Oyes una predicación y tienes que tener un discernimiento tan pleno que dices, bueno, esto que dice no es cierto. Esto que dice tampoco es cierto. Y cuando de repente están predicando y dicen algo que dice, ¡ay, gloria a Dios! A veces la palabra te confronta, a veces te exhorta y a veces te consuela. ¿Y por qué no a veces te confirma, verdad? Cuando dices, sí es cierto, yo lo estoy haciendo así. Porque algún día yo leí la palabra y el Señor me dijo a través de la palabra que lo hiciera de esta manera y así lo estoy haciendo. Y en este momento este varón me está predicando y me está confirmando que estoy haciendo lo correcto. Pero qué tremendo cuando te das cuenta de que estabas haciendo las cosas mal. Cuando había idolatría, cuando estabas blasfemando, cuando estabas injuriando, cuando estabas murmurando. Y cuando viene la exhortación de la palabra, viene el apóstol Pablo y dice, examínate a ti mismo. Y a mí me conmueve mucho un salmo cuando dice el salmista, Señor, examina mi corazón. Mira qué tenía en su corazón, qué pasión tenía el salmista, qué pasión tenía de decirle al Señor, Señor, examina mi corazón. ¿Por qué? Porque tenía ese deseo de que Dios le dijera, hay esto todavía, esta área de tu vida todavía no está bien. Qué importante es conocer cada día más de Dios, hermano. Cada día nos damos cuenta qué importante es y que muchas veces hemos caminado
sin conocerle. Muchas veces hemos caminado en una idolatría, porque eso es lo que pasa cuando tú tienes adoración por algo que no se mueve, por algo que no... En este caso el Señor es verdadero, pero si no lo conoces, ¿cómo es que lo amas? Si no lo conoces, ¿cómo es que vas a hacer su voluntad? Si no lo conoces, ¿cómo vas a vivir conforme a sus mandamientos, conforme a sus principios? ¿Cómo vas a entender ese amor tan grande que tuvo el Señor para contigo y para conmigo? ¿Cómo vas a vivir agradecido de todo lo que Dios te da porque has entendido que todo viene de Dios? Todo, absolutamente todo, todo fue hecho por Él y para Él. Y permite en su infinita misericordia que nosotros lo disfrutemos. Porque hay cosas que Dios nos ha regalado en esta tierra para disfrutarlo. Muchas veces hay religiosismo, hay misticismo que no nos permite vivir en libertad, que no nos permite disfrutar lo que Dios nos ha dado. Qué importante es entonces, hermano, conocerle cada día más. No te sientas satisfecho. Hay más. Hay más. Dios quiere darte más. No nos conformemos, hermano. No nos conformemos con lo poco, porque Dios quiere darnos más. Cada día más. Busquemos cada día. Tomemos todo lo que Dios nos da. En una comida correcta, en una mesa, se da una entrada, se da una sopa, se da otro, no sé, un arroz, por ejemplo, una pasta, y después viene el plato fuerte, y después viene el postre. Disfruta todo, hermano, todo. Muchas veces nos conformamos con lo básico, ¿verdad? Y ya no buscamos más de Dios. Yo quiero recordarte, hermano, sé que muchos de los que escuchan han tenido experiencias con el Señor. O a lo mejor no las has tenido, ¿verdad? Recordemos que Job, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, no había tenido experiencias con Dios. Y fue después que tuvo experiencias con Dios, cuando en la parte final del libro señala: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo no sé en qué situación puedes estar. Si ya tuviste experiencias con Dios, yo creo que basta un minuto en su presencia para que ya no puedas dejarlo de amar. Y si tú no la has tenido, pídele a Dios que tengas esa experiencia, amigo, hermano, que me escuchas. Porque es lo más glorioso que podemos tener, es lo que nos fortalece, es lo que nos da la credibilidad en nuestro corazón, en nuestra mente. Muchas veces tenemos que orar por nuestra incredulidad, hermano, para que Dios nos quite la incredulidad en nuestra vida. Muchas veces vivimos creyendo que creemos y no creemos, hermano. Perdóname ese juego de palabras, pero es así. A veces creemos que estamos creyendo en el Señor, que estamos teniendo una fe verdadera, y a veces estamos fingiendo, hermano. Mira, a mí me llama la atención cuando se predica y se pretende ayudar a Dios. Dios no necesita que lo ayudes. Cuando predicamos tenemos que predicar la verdad. No tenemos que aumentar nada, nada. El Señor no necesita de eso. La bendita palabra del Señor tiene un efecto determinante en la vida de quien lo escucha. Dice que es una espada de doble filo, ¿verdad?, que penetra hasta la coyuntura de los huesos. La palabra tiene poder, amigo hermano que me escuchas. Y si tú realmente estás predicando la palabra va a ser el efecto. No somos nosotros, solamente somos instrumentos de Dios, y por su infinita misericordia, de manera inmerecida. ¿Quién de nosotros merece predicar la palabra? Nadie. Pero a través de Jesucristo es como tenemos dignidad y podemos hacerlo. Valoremos lo que Dios nos ha dado, amigo hermano que me escuchas. Es importante.
Es importante entenderlo. Mira, vamos a ver Efesios antes de que nos gane más el tiempo. En Efesios capítulo 3, versículo 18. Y vamos a leer 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Se refiere a quién? A todos nosotros, ¿verdad? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, todo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Hay cosas de Dios, hermano, que tenemos que aprender a disfrutar. Muchas veces nos apasionamos por entender algo, por buscar la explicación de algo. Te digo una cosa, a veces a Dios no le place explicarte. Al amor, cuando ya no quieres explicación, Dios te la da. Pero todo esto es por su soberanía y en el momento que Él quiere. Dios es Dios, hermano. Dios es el que manda, hermano. Y luego dice, y de conocer amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos tocar la plenitud de Dios? A través de buscar más de su presencia, de su amor, de su misericordia. A través de buscar más el conocimiento de la palabra. No estar satisfechos, hermano. No te sientas satisfecho. Muchas veces en el mundo no tenemos satisfacción con nada. Se dice coloquialmente, no tenemos llenadero, ¿verdad? Tenemos un carro nuevo y ya queremos otro, ¿verdad? Tenemos una casa nueva y ya queremos otra. Nos dieron aumento de sueldo y estamos pensando en otro aumento, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿y por qué las cosas de Dios no somos iguales? ¿Por qué no buscamos más de Dios? Ahora tengo esto, pues ahora voy a buscar más, porque seguramente Dios tiene más para nosotros. ¿Sabes cuándo vamos a acabar de entender la Biblia? ¿Sabes cuándo vamos a entender o vamos a leerla toda en su plenitud y conocer cada detalle? Yo te aseguro que muchas veces ya vas en Efesios y ¿qué crees? Al amor ya no tienes fresca el recuerdo de, no sé, de Corintios, ¿no? Y vuelves a regresar. Porque la palabra es tan hermosa, hermano. La palabra es tan hermosa que yo siempre digo que es cíclica, que está escrita en presente continuo. La palabra siempre es aplicable, hermano, siempre. Pasan y pasan los tiempos y pasan las formas de vida y todo, pero la palabra siempre sigue siendo vigente. Hermano, no te sientas satisfecho, hermano. Busca más de Dios. Busquemos más de Dios. ¿Son tiempos difíciles? Sí, todos estamos pasando tiempos difíciles, diferentes pruebas, en diferentes áreas. Para lo que a ti es problema, para otro no. Y lo que para el otro es problema, para mí no sé. Hay cosas bien tremendas, ¿verdad? Cada quien tiene sus batallas. Pero esas batallas las vamos a librar conociendo cada día más de Dios. Busquemos más de su presencia. Llenémonos más de la palabra. Entendamos que Dios tiene todo, no bajo su control, porque el control es manipulación, hermano. Y Dios no manipula, Dios es autoridad. Dios tiene todo bajo su autoridad. Bueno, pues solamente queda despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permitió reflexionar y meditar en su bendita palabra. Pidiéndole a Dios que algo de lo que platicamos el día de hoy quede sellado en tu corazón, hermano, y sirva de exhortación para que nosotros sigamos con la pasión, busquemos más de Dios, busquemos más de su presencia y no te sientas satisfecho, hermano. Por las cosas de Dios nunca te sientas satisfecho. Mientras estemos en esta tierra tenemos que buscar más de su presencia. Bueno, si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Que Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres
por la verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.